Ciencias Sociales y Económicas de la UCB e internacionalista, evaluando este panorama de cómo los países y sus reacciones han incidido en este conflicto, cómo pueden incidir en el tema de este conflicto electoral en nuestro país y también esa petición que se ha hecho desde diferentes actores nacionales a que la comunidad internacional participe y de alguna forma sea también como esa voz que sume a que esta situación se pueda solucionar. También cómo ve esas incidencias y también pues esas peticiones de alguna forma de incidir de forma de presión o también de incidir al tema de pacífico y negociación. Sí, allí debemos entender que se le pide mucho a la comunidad internacional y esta tiene un alcance limitado. Por ejemplo, hubo, digamos, mucho ruido con respecto a una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, tratando de hacer pronunciamientos con respecto a la situación venezolana, que al final logró el consenso y la aprobación de sus miembros, pero recordemos que Venezuela se retiró de la OEA, por lo tanto cualquier decisión de este organismo no va a ser vinculante a la realidad y terminan siendo gestos que terminan siendo simbólicos. Ahora, en esos simbolismos hay cosas que ya dejan de ser tan simbólicas y empiezan a generar problemas reales a la realidad venezolana y no solo ya a la realidad política, sino a la realidad económica, social, y lo hemos vivido en los últimos 10 años. O sea, cada vez que entramos en un conflicto institucional, en un enfrentamiento político, bien sea asamblea ejecutivo, TSJ con otra o gobierno y oposición, terminan en un bloqueo social que tiene efectos internacionales y vemos que ese tipo de bloqueos terminan bien con problemas de negociaciones internacionales, bien con problemas de negocios internacionales y poco a poco va aislando a Venezuela del sistema económico mundial. Bien, y justamente ese aislamiento es lo que genera pues esas consecuencias y que veíamos algunas de esas decisiones que se tomaron que afectan a venezolanos que están fuera del país, porque también estaban en realizar esos procesos legales, por ejemplo, quienes están en Chile, quienes están en Argentina y ahora se quedan como a la expectativa de qué va a pasar. Incluso habían reportes de denuncias de personas en Ecuador que entonces estaban en proceso de que les dieran el pasaporte y ahora quedó denegada la solicitud. Entonces también los venezolanos fuera quedan como a la expectativa de ahora cómo solventamos también el tema de su papeleo y el tema legal estando en estos países. Entonces, ¿hasta qué punto también son estas consecuencias de estas decisiones? No solo en la materia económica y en diferentes materias, sino también a nivel de los venezolanos que están fuera del país. Sí, eso que no es una población minúscula, es una población significativa. Según distintos registros, son más de 6 millones de venezolanos en el extranjero que necesitan servicios civiles, de registro, de identidad que de alguna manera los afecta. Pero también hay el grueso de estos aislamientos tiene que ver con el bienestar de la sociedad venezolana. O sea, en la medida que hemos acudido a estos bloqueos, a estos enfrentamientos institucionales, tenemos como consecuencia que la capacidad productiva del país ha retrocedido en casi el 70% en materia industrial, en materia productiva, que hace 15 años Venezuela tenía la posibilidad de conectarse con todo el mundo, con más de 20 aerolíneas con presencia comercial en Venezuela. Hoy en día hay una amenaza que eso se reduzca a menos de 4 aerolíneas, lo que implica menos conectividad, menos oportunidades de negocios, menor posibilidad de que vengan inversionistas al país, menos posibilidad que productores nacionales puedan viajar al extranjero bien sea conseguir insumos o bien sea negociar nuevos destinos de producción y exportación, de modo tal que todos estos eventos y estos choques políticos terminan afectando la dinámica económica y social del país. ¿Y en hasta qué punto es esas consecuencias, como decíamos? Porque, como ve, afectan muchos niveles y también en el tema de los vuelos. La semana pasada también se tomaban medidas y se hacían restricciones para los vuelos hacia Panamá, República Dominicana y otros países también, y que son, por ejemplo, República Dominicana y Panamá, uno de los países donde se realizan las mayores conexiones de las personas que vienen de distintos puntos para viajar a Venezuela. Entonces eso afectaba, recuerdo a los registros que sacaban, más de 10.000 pasajeros por semana. Entonces allí también hay diferentes consecuencias que, como dice, afecta la dinámica de nuestro país.
Sí, ayer veía un comunicado de la Asociación de Agentes de Viajes en donde denunciaba que el costo de un pasaje se había elevado 3 y 4 veces el valor normal, y eso habla primero de la escasez de ahora de ofertas de vuelos, de la demanda de personas de moverse dentro y fuera del país, y eso son los pequeños símbolos de las cosas que el conflicto político del tamaño del que estamos viviendo puede llegar a afectar en el presente y en el futuro del país. Así es, también aquí otras instancias podemos estar viendo esas consecuencias. Bueno, en muchas instancias ya se habla, por ejemplo, de redes sociales, quizás prohibiciones de usos de redes sociales en Venezuela. Creo que nadie quiere volver a una Venezuela donde haya escasez o donde haya colas, que poco a poco estamos tratando de darle solución a problemas que veíamos en el pasado, pero que podemos ver que si no se resuelve el conflicto político, el conflicto electoral, que dé de alguna manera estabilidad a la sociedad venezolana, podemos ver en el futuro como una amenaza posible que sucedan este tipo de eventos, incluso que afecte al consumo nacional. Claro, está esto ligado a que se pueda solventar esta situación. Por otro lado, también, ¿qué análisis darle a estas reacciones y qué llamado de atención también? Porque, bueno, veíamos y revisábamos las reacciones del canciller Iván Gil también, donde al desconocimiento se rechaza y se habla entonces de una parte donde se habla de desprestigio, y tampoco se quiere eso dentro de la comunidad internacional, donde, bueno, veíamos esa medida donde si hay 7 países que no están de acuerdo, entonces se toma la medida de expulsar a esas misiones diplomáticas que estaban aquí. Entonces también eso cómo afecta, y también cómo ir avanzando hacia un plano donde, bueno, los venezolanos no sean los que al final se vean viendo afectados, y como veía, estas innumerables consecuencias que afecta el bienestar de los venezolanos aquí, también quienes están fuera. Sí, como partimos en la entrevista, creo que el origen de todo tiene que ver con la legitimidad del ejercicio del poder y del gobierno. Es lo que de alguna manera se establece como base universal de la democracia, y que los países reconozcan a un gobierno que tenga legitimidad, que tenga reconocimiento interno, para que posteriormente tenga esa capacidad de vocería internacional. Entonces, ahí las doctrinas de derecho internacional se dividen entre reconocer a mandatarios independientemente de su forma de gobierno, o reconocer solo a aquellos gobiernos que tengan un ejercicio democrático pulcro y que les permita actuar en el contexto internacional. Ese es más o menos el gran debate que surgió en el 2018 y que de alguna manera está entre bambalinas de todos los pronunciamientos que hemos visto en las últimas semanas. Bien, y también en ese tema del aislamiento, por ejemplo, de parte de los voceros del gobierno decían, bueno, por lo menos ahora seguimos estando en las BRIC y a eso apostamos. ¿Cómo pudiese también incidir ese escenario? Porque, bueno, se puede estar en algún organismo internacional, pero es como, bueno, estás en uno, pero te estás aislando del resto. No, al final, esos siempre son escenarios importantes. Allí no solo vemos que Rusia reconoce a Maduro como presidente electo y da por cierta el resultado electoral, sino que incluso invita a Maduro probablemente a Moscú en el marco de la cumbre de los BRICS. Los BRICS hoy en día no es el mismo esquema de integración que surgió hace 10 años y que se hablaba de las economías emergentes. Hoy más bien son aquellas economías que, bien siendo emergentes, están quizás agrupadas con un criterio geopolítico de alguna manera contrastar al sistema occidental, de contrastar con el Fondo Monetario Internacional y su sistema de pagos, y tratar de crear mecanismos alternativos. Allí eso tiene un alcance, tiene, digamos, un tamaño al cual puede crecer. Venezuela puede acceder a estos mercados, pero de alguna manera ese acceso también tiene un alcance, tiene un tamaño que no le va a dar respuesta a los problemas que pueden surgir de un posible aislamiento. Y yo creo que lo deseable finalmente es que podamos salir de una manera pacífica y negociada con un sistema
legítimo que nos dé relaciones con todo el mundo, con la región, con los BRICS, con la Unión Europea, y que podamos de alguna manera salir de este escollo y crecer económicamente. Sí, ese es el escenario que realmente se espera y que de alguna forma, pues como decíamos, estas consecuencias pues realmente se puedan ir reduciendo. Nos corresponde ir a las pausas.